Hola, queridos amigos, es un placer saludarlos de nuevo. Y hoy vamos a conversar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, vivimos en un tiempo especial, un tiempo de verdad, y la luz de esta verdad se proyecta cada vez más sobre los distintos acontecimientos, sobre las historias secretas, sobre los hechos y los motivos tanto de las personas particulares como instituciones religiosas enteras. Pero además, este tiempo, el tiempo de la crisis, el tiempo de las guerras, de los cataclismos, es también el tiempo en el que cada persona puede examinar muy honestamente su vida y evaluarla, incluida la vida espiritual. Y esta auditoría interna le asusta a algunas personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones extremas, mientras que con otras personas ocurre lo contrario. Y si consideramos, por ejemplo, los acontecimientos en Ucrania, surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué algunas personas, estando en el sótano de un edificio de varios pisos, cuando llegaron los proyectiles, cuando todo explotaba, se derrumbaba, temblaba, sintieron alegría interior, paz, serenidad? Y esta es una pregunta muy importante, porque la alegría parecía que dentro de un solo instante su vida podría detenerse, esta vida terrenal. Sin embargo, sintieron alegría, mientras que otras personas, estando en una situación relativamente tranquila, en la que no había ninguna amenaza directa para sus vidas, cuando se producían disparos en algún lugar muy lejano, sintieron una gran frustración y, yo diría incluso, el pánico. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué hay una diferencia tan grande? En efecto, es elemental. Esas personas, incluso en condiciones extremas, bajo una amenaza real para sus vidas, internamente sintieron alegría. ¿Es normal sentir alegría en una situación como esta? Por supuesto que es normal. Bueno, no desde el punto de vista psicológico. Si una persona está espiritualmente desarrollada, entonces la proximidad de la muerte física, que no ocurre por su voluntad, subrayo, no por la suya, sino por los factores externos, da la libertad interior. ¿Por qué? Porque una persona que trabajó espiritualmente, que se desarrolló independientemente de las religiones y está realmente en contacto con Dios mismo, con el mundo espiritual, siente esta conexión. Y cuando se da cuenta de que en cualquier momento puede perder el cuerpo físico, empieza a dominar precisamente el componente espiritual de la persona. Y naturalmente siente paz, siente calma, porque se da cuenta de que es un ser humano, no un cuerpo. ¿Entiendes? Y ahí es donde hay una gran diferencia. Llamemos, para simplificar la explicación, disculpen, amigos, llamemos así, digamos a una persona material o al componente material de una persona, llamémoslo un mono, ¿sí? Ya que, según Darwin, provenimos de los monos, así que un mono. Y el componente espiritual es la esencia angelical, un ángel. Mono y ángel son dos componentes de una persona. Y otra persona que, aunque estaba a salvo, sentía miedo. ¿Por qué? Porque está lejos de la esencia angelical. Sigue siendo un mono. Y para un mono, la muerte del cuerpo físico es un estado de su personalidad. Cualquier ser humano lo siente y lo entiende. De ahí el miedo, de ahí la ansiedad, de ahí el pánico y la comprensión de que no simplemente se pierde la forma de vida habitual, que algo va a cambiar, sino que esto es un desastre para la conciencia. Para la personalidad es aún peor. ¿Por qué? Porque es una esclavitud eterna. Y aquí es donde surge realmente este estado de miedo, de ansiedad. Pero es incluso inexplicable. Viene de dentro, de la propia personalidad. Y aquí es donde una persona comienza, en efecto, a caer en el abatimiento, en el desánimo, en la desesperanza. No puede hacer nada, etc. ¿Sabes qué más es interesante? Es interesante que no solo les ocurra a las personas que se dedican al autodesarrollo espiritual, que tienen algo que ver con las religiones, que lo siguen todo, sino que también les ocurre a las personas que están lejos de las religiones.
Eso es, y muchos decían que, paradójicamente, aún tenían la esperanza de que, especialmente aquellas personas que experimentaban el miedo y el pánico, dicen, esperábamos que tal vez el hecho de pertenecer a alguna religión nos diera privilegios y pudiéramos ser capaces de soportar estos acontecimientos más fácilmente. Con más calma. Y algunos notaron que el sentimiento de miedo, el sentimiento de dolor, todos son iguales frente a estos sentimientos. Efectivamente. Y en general sienten el dolor de la misma manera que los ateos. Y aquí entienden que algo debe haber ido mal en su vida espiritual. Que tienen resentimiento e irritación hacia sí mismos. Claro. Que no pueden hacer frente a ello. Por supuesto. Y hay comprensión. Simplemente, cuando piensas en ello, ¿sobre qué señala el hecho de que una persona siente pánico siendo una persona religiosa, una persona creyente? No es creyente, no es religioso, es egoísta. No es creyente. Tiene miedo de no salvarse. Lo sabe. Es un egoísta que se cree muy religioso, que lo ha cumplido todo y que entonces Dios debe cuidar de él y demás. Hay personas así, todos las conocemos, que trasladan la responsabilidad a los demás. Siendo ya mayores, siguen siendo pequeños monitos. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos educaron a nosotros y educamos a los hijos. Que si un niño empieza a exigir algo, quiere algo, enseguida se lo damos. Si no se lo damos, es suficiente que llore y le damos lo que quiere para que deje de llorar. Y el niño empieza a entender que basta con llorar o exigir caprichos y los padres le dan algo. Y el niño comienza a manipular y luego manipula toda su vida. Entonces trata a Dios como un padre, como una figura paternal. Es decir, si Dios es un padre, entonces me debe. ¿Cuál es la actitud que se establece en la infancia hacia los padres? Actitud del consumidor. Entonces empieza a tener lugar exactamente la misma actitud con Dios que con el padre. Es decir, el monito, ese niño que se quedó en una persona y no maduró, sigue dominando. Y esas personas, muchas de ellas, se consideran muy espirituales. Incluso a veces realizan algo que está prescrito en sus religiones. De hecho, están lejos de Dios, giran en torno a su egoísmo, nada más. Y naturalmente, cuando aparece alguna amenaza para su vida o algo va mal, lo viven muy mal, entran en estrés. Y para muchas personas es hasta el punto de destruir su psique. ¿Por qué? Porque se rompen sus patrones, conceptos y todas las comprensiones y esperanzas. Es decir, uno se considera a sí mismo, como dices, religioso. Que él ya es un santo. Que es un santo. Sí. Y en su entendimiento, Dios debe llevarlo en sus brazos y protegerlo de todo. Sí. Y aquí, de repente, hay una amenaza. Entonces se entiende que es igual que todas las personas. No hay ninguna diferencia. Pero ¿cómo es eso? Si es especial. Cree que es especial y que Dios tiene que protegerlo, resolver todos sus problemas. De ahí el conflicto interno. Observamos a otras personas que realmente están en el camino espiritual, que realmente trabajan en sí mismos, donde la personalidad es desarrollada. Digamos que en ellos predomina la esencia angelical, no la esencia de un mono. Estas personas perciben tales situaciones de una manera completamente diferente. Incluso cuando el mundo se desmorona, tienen paz en su interior. ¿Por qué? No están apegados al cuerpo, no están apegados a este mundo material. Tienen la vida en su interior, y esto es realmente una alegría. La alegría por el hecho de que dentro de un instante pueden reunirse con Dios mismo, es decir, con el mundo espiritual. Puede encontrarse allí con los iguales que Él, a los que siente constantemente. Naturalmente, en una persona brota la alegría. La conciencia no puede explicarle el porqué. Y así es como muchos de nuestros amigos nos contaron que vivieron esos momentos y se preguntaban por qué. La conciencia se sorprendía preguntando, aunque en su interior sabía la respuesta. Ellos sabían que dejarían esta vanidad por la alegría eterna, la felicidad, simplemente el paraíso, como dicen en el cristianismo, ¿verdad? Sí, sabe, hay un paralelismo con los santos padres. Fue muy sorprendente que nombraran precisamente esos periodos difíciles de su vida, periodos de persecución, periodos de cárceles, campos de concentración, guerras, como los momentos más felices de su vida. Y decían, será difícil de entender,
Pero estos eran los momentos en los que Dios estaba especialmente cerca. Por supuesto. Cuando la oración era tan fuerte que luego Era muy difícil para ellos. era muy difícil alcanzar tal nivel de este diálogo con Dios, esta pureza. Es natural. Cuanto más duras son las condiciones para el cuerpo, más libre es la personalidad. Cuando la conciencia está ocupada por el pánico, las condiciones severas, la enfermedad, la amenaza a la vida, la prisión, la persecución, entra en pánico. La conciencia entra en pánico. Entonces, la personalidad se vuelve libre. Y entonces la persona, por primera vez, empieza a verse a sí mismo desde fuera. Sí, de nuevo, nos remontamos a las escrituras de los santos padres y vemos de lo que hablaban, lo que llamaban algunos el descenso del Espíritu Santo sobre ellos, la epifanía y similares. ¿Qué significa eso en general? Para algunos significa un clic y se ha convertido en un Buda, ¿sí? Pues sí. En un instante. Mezclamos todas las religiones, sí, para entender la esencia o convertirnos en un santo, como creen algunos. No, amigos míos. Es precisamente una experiencia primaria de comprender que tú, amigo mío, no eres un mono, que eres un ángel, que eres una personalidad. Pero también viene otra comprensión, que la conciencia está activa, que los demonios no están ahí fuera en alguna parte. Es como, digamos culturalmente, las estructuras sacerdotales, especialmente sus personalidades prominentes, inventaron que Satanás tiene que ser con cuernos, con un hocico, como un cerdo, con pezuñas, con una cola. En general se parece a una cabra, ya sabes. Es decir, se retrataron a ellos mismos. No sé qué setas comieron antes, que se inventaron estas imágenes y se las impusieron a la inestable psique de sus feligreses. Y la gente cree, si no viene el demonio, entonces no es el demonio, ¿lo entiendes? O sea, el demonio tiene que aparecer así. ¿En cuál imagen? Junto con un cóctel genético, entonces es el diablo. Y personalmente a él, por supuesto. O mejor aún, no simplemente un demonio, sino el mismo diablo, pues es el hombre por excelencia. Tiene el honor de serlo. Sí, ya que él estaba en la iglesia, ponía una vela. Entonces, ¿qué demonios vendrían a él? El mismo diablo debe venir a él, ¿sí? Porque es un egoísta de primer orden. Bueno, así es como sucede, ya sabes. Es decir, pero de hecho Satanás está en cada uno de nosotros. Demonios, Satanás, como sea que lo llamemos, conciencia. La conciencia es una estructura material. Sí, es un campo, pero pertenece a la parte material del propio ser humano. Eso es lo que pasa, que es mortal, es temeroso, o es celoso, es siempre malo y mezquino. Si en una persona predomina el mono, entonces no importa cómo exprese su humanidad o algo más, la suciedad se cuela. Implícitamente. Un mono es un mono, no importa que se esconda detrás de alguna máscara, detrás de alguna cara, igual sale a través de él. Pero hay otro componente en el ser humano, el angelical. Si es dominante, por mucho que la persona intente ocultar al ángel, este se siente. Bueno, es natural. Muchas personas en este periodo de acontecimientos vitales agudos sintieron vivamente esta separación en su interior, que hay... Cierto. Esto es una epifanía. Es el descenso del Espíritu Santo, como decían los ancianos. ¿Por qué? Porque por primera vez la persona tiene la experiencia real. La experiencia real de que no es un simio. Se desprende de su conciencia y ya puede ver lo que ocurre como observador. Comprende que la conciencia le empuja, le invaden algunas emociones, el miedo o la conciencia le empuja a hacer algo, pero él ya tiene el control y ya ve este proceso, y entiende que la conciencia no es él, y entiende lo que la conciencia le empuja a hacer, y empieza ya con experiencia, por supuesto, a entender para qué y cuáles serán las consecuencias. Y aquí es donde puede controlar fácilmente, detener este proceso, etc. Bueno, decimos que es fácil. De hecho, todo es muy difícil. Y los mismos ancianos hablaron de ¿qué? Que después de esta epifanía comienza el Armagedón interior, que es la lucha. ¿Sabe que recuerdo muy bien las palabras de San Serafín de Sarov cuando una vez le hicieron una pregunta? ¿Y cuál es la diferencia entre un pecador que se ahoga y una persona justa e incluso un santo? Entonces él dijo que solo se diferencian en su determinación. Y eso fue muy interesante. Es decir, por la determinación de actuar, por la firmeza para seguir siendo uno que es de Dios hasta el final, librar esta lucha. Y de hecho, todos están en las mismas condiciones, pero la conciencia dice, mi conciencia es más agresiva,
Tiene la actitud más dura que la de los santos y mensajeros de Dios. Por supuesto, claro. Todos lo experimentan de manera igual. Hay algunas personas que ven el objetivo, lo plantean y no notan los obstáculos. ¿Por qué? Porque empiezan a vivir en el mundo de los sentimientos más profundos, en el mundo espiritual, y entonces realmente aspiran a Dios. Se cansan de ser un mono. De hecho, el ser humano es el ser supremo. Entonces, es una pena seguir siendo un primate. Y aquí, otro orgullo, el orgullo verdadero, santo, es que les hace avanzar hacia Dios. No para conseguir algo, sino para dejar de ser un mono y convertirse en un ser humano. Eso es lo que les empuja. Y otros, al revés. Cuando el ser humano está dominado por su esencia bestial, tiene más de simio que de ángel. No puede separarse como personalidad de su conciencia. Su conciencia es fuerte, mientras que es perezoso como personalidad. Entonces, por supuesto, surgen momentos no muy buenos. ¿Por qué? Porque la conciencia a menudo crea la ilusión de que hace todo bien. Él puede saber las sagradas escrituras de memoria, saber dónde, qué coma había y demás, pero no se volverá más espiritual, aunque cumpla todos los rituales y todo lo demás. Es verdad. Una cosa son las habilidades, los conocimientos, pero todas esas habilidades, todos esos conocimientos, sin la experiencia personal, son solo una carga que lleva. Toda su vida se convierte en una actuación teatral. Es como un artista en un escenario, pero por otro lado tendrá un ego muy elevado. Tratará a Dios como a un padre, le exigirá todo y exigirá todo a los demás. Tal gente, tal mundo. Sí, sabe usted, muchas personas, cuando captan esta nota de cierto resentimiento interno contra sí mismas, comprendieron que, entonces, habían algunas expectativas y empezaron a averiguar cuáles eran esas expectativas. Y han descubierto el hecho de que en teoría entienden que en el último momento no te vas a salvar, pero cayeron en esta trampa del sistema, que pensaron que podían arrepentirse en el último momento y todo se resolvería. Casi, por supuesto. Y entonces llega ese momento agudo de comprensión. Y te das cuenta de que has establecido las prioridades equivocadas en tu vida. Que No es una persona la que establece, se lo imponen. se le impone que creíste, sí, al sistema. Verás, diré así, si una persona no se ocupa de su autodesarrollo, sino que simplemente confía, entrega su vida a alguien, bueno, digamos que la vida ordinaria, nuestra vida terrenal se la confiamos a los políticos, ¿sí? Es decir, deben tomar decisiones por nosotros, cómo debemos vivir y qué debemos hacer, aprobar leyes y todo lo demás. Entregamos nuestra vida espiritual a los clérigos de esa religión a la que pertenecemos y transferimos toda la responsabilidad a otra persona y seguimos existiendo, lo siento, simplemente como los animales. Es decir, nos condujeron en una dirección, fuimos, nos condujeron en otra, fuimos. Por esta razón ocurre todo esto. Pero si una persona comienza a desarrollarse espiritualmente, realmente siente esta necesidad y todos la sienten. Solo que algunos se agarran de esta paja. Verás, uno agarra la paja y sale sola. Y otros incluso del tronco se alejan. ¿Para qué? ¿Por qué molestarse cuando hay una estructura sacerdotal que tiene que hacerlo? Y en eso confían. Y entonces se dan cuenta de que no saben nada, no saben hacer nada. Y su vida ha sido literalmente desperdiciada. ¿Sí? No es vivida, es quemada. Su vida, no importa lo que haya conseguido en esta vida aquí. Después de todo, nuestra vida, si realmente miremos desde la posición, digamos, elemental, desde la posición incluso o con respecto a nuestro planeta, cuánto tiempo existe nuestro planeta y cuánto tiempo existimos nosotros, ¿sí? Son cosas materiales conmensurables. Vivimos muy poco. Existimos prácticamente un instante, pero este instante se da para que realmente obtengamos una verdadera vida. Ya saben, como una oruga forma una mariposa. Realmente es así. Y entonces la mariposa puede ayudar a que surjan muchas otras mariposas, porque una oruga no puede hacer eso. Es solo una oruga. Y así, mientras somos una oruga, tenemos que convertirnos en un ángel, en una mariposa.
¿Por qué tenemos que convertirnos? Para salvar a otros, para entender este proceso, para pasar por él nosotros mismos y luego compartirlo con alguien, ¿verdad? Sí. Es decir, de esta manera, el mundo funciona así. Y esta corta vida nuestra es muy corta, pero es más que suficiente para que una persona se salve espiritualmente. Pero, desgraciadamente, las instituciones sacerdotales, que han asumido toda la responsabilidad espiritual, supuestamente han liberado a la gente de ella. Dicen que basta con que te arrepientas antes de morir. Ya saben, un cuento de hadas. Si simplemente dices, sí, renuncio al diablo, me arrepiento, y cosas por el estilo, murmuras las palabras, Acepto a Jesús en mi corazón y ya está. y ya Sí. está. Y entonces, sí, acepto. Pero en la práctica, Pero, ¿en la práctica lo ha aceptado, amigo mío? Esa es la cuestión, ¿verdad? Si eres cristiano, tu corazón debe ser el hogar de Jesucristo. Y mira dentro de ti, ¿está Él ahí? Honestamente. Esa es la respuesta, ¿verdad? Es muy sencillo. Bueno, volvamos de nuevo. todos empezaban con esta honestidad hacia uno mismo. Sí, volvamos a los ancianos que habían atravesado este camino. Sí. ¿Por qué? Porque es la experiencia de gente corriente que ha pasado por este camino y lo ha compartido con los demás. ¿Sí? Porque hay las mismas etapas con todas las religiones. Subrayo, en todas, sin excepciones. ¿Por qué? Porque la verdad es la misma. Es el mismo mecanismo, o ¿cómo llamarlo? Es el mismo camino. Este es el mecanismo, de hecho. Aquí ya saben cómo... Hay herramientas Sí, esta es una herramienta que tomas que existe. y Sí. la usas y La entonces fórmula para trabajar. se te abren algunas puertas, vienen algunos efectos y después de eso otros efectos. Y todo el mundo pasa por ello, excepto esos monos que tienen una opinión demasiado elevada de sí mismos y su conciencia les dibuja que simplemente, ya sabes, con un clic y ya está, ya son espiritualmente libres. Lo saben todo, pueden hacer todo. Bueno, esta opinión desaparece muy rápidamente cuando una persona se enfrenta a la realidad o algún otro peligro. Y entonces se encuentra en un cuenco roto, ya sabes, como en un cuento, es decir, ha vivido su vida, pero no ha logrado la vida. Eso es aterrador. Sí, mucha gente entiende que solo estos montones de megabytes de información, gigabytes de información, no te convertirán en un ser espiritual. Espiritualmente libre. Que para poder avanzar tienes que dar algunos pasos, tienes que dar algunos pasos decisivos internamente. Bueno, ya sabes, nuestra actitud hacia lo espiritual, hacia las prácticas espirituales en general, hacia el mundo espiritual, es un formato consumista. Si hago prácticas espirituales, significa que mi cuerpo no debe sufrir daños. Significa que debo tener buena suerte y éxito en todo lo que hago, en los negocios, en todo, para que no me pase nada malo. Dios debe protegerme, proteger el territorio donde me encuentro. Necesariamente, necesariamente. Es como lo dijo en el último programa, vendrá a cualquier parte menos a mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a alcanzar a un santo, verdad? Dios se sienta y lo protege. Él ciertamente protege a los suyos. ¿Cómo no? Eso también. Si es suyo, es su hijo, ¿no vas a salvar a tu hijo? Lo harás. Entonces, ¿qué tiene que temer esta persona? Sí, Dios la salvará y Él es el Todopoderoso. Él, digamos, desviará las bombas, ¿verdad? Y Él cambiará la situación y detendrá el clima, tan solo para que su hijo pueda vivir en paz. ¿Sí? Tengo otra pregunta, amigos. Nos estamos acercando a ella. Vamos a mirar la vida. Realmente, la vida de las personas verdaderas, como Jesucristo, como el último profeta. Bueno, creo que es suficiente. Estas son las personas destacadas de nuestro tiempo, digamos. Bueno, en el sentido de nuestra civilización. Esta es nuestra última historia. Y estos son los ejemplos para millones o incluso miles de millones de personas. Sí, Veamos sus vidas. Lo difícil que fue para ellos librarse de la conciencia. El Hijo de Dios supuestamente sabía quién era, pero estaba libre de la misma conciencia, de los mismos demonios. Mucha gente diría, pero ¿cómo puede ser? Dios le tuvo que liberar, como muchas personas piensan, ¿no? En otras palabras, una persona fue a la iglesia o a la mezquita, asistió allí y ya está. La persona ya es espiritualmente libre, ya es un santo.
¿Por qué entonces Jesucristo tuvo que realizar unas prácticas tan duras? ¿Sí? Pues para domar a este demonio en la cabeza. Bueno, 40 días en el desierto. es una historia bíblica. Sí. Él llevó el cuerpo a tal estado, cuando la conciencia se rindió, porque podría morir. Aquí hay un detalle. Este detalle es que él era una personalidad libre, era un ser espiritual, y la muerte de su cuerpo físico le otorga la libertad, nada más. Y la conciencia lo entendía muy bien. Y aquí, naturalmente, forzó a esta conciencia, pero no aconsejaría repetirlo después de él. Hubo mucha simonía en ese sentido. Muchos trataron de repetir como lo hizo Jesucristo para abolir su conciencia de una vez por todas, y muchos murieron convirtiéndose en una subpersonalidad. No se salvaron espiritualmente y perdieron su vida, perdieron su oportunidad, ya sabes. Así que cada uno a lo suyo. No se puede jugar, hay que cuidar la vida. Tomemos la vida del profeta Mahoma. Es el ejemplo más brillante para todas las personas. Subrayo, para todas las religiones, todos los credos, etc. ¿Por qué? Su actitud reverente. Hasta su último suspiro, se aferró al mundo espiritual. ¿Cuánto tiempo permanecía en las prácticas? Lo profundamente que realizaba prácticas espirituales. Sin embargo, su vida fue muy difícil, fue perseguido, tuvo muchos problemas, pero no se rindió ni una sola vez. Fue muy cuidadoso con las prácticas espirituales, con el contacto con el mundo de Dios. ¿Por qué? Una simple pregunta. Era un profeta. Dios lo amaba y lo eligió entre millones de otras personas. ¿Qué le pidió a Dios, acaso? Alta sociedad. Absolutamente cierto. ¿Acaso pidió el pan de cada día? No sé, bienestar material, victorias en la guerra, ¿algo más? No, amigos, somos nosotros los que pedimos. Viniendo a la mezquita, a la iglesia, queremos magia, mientras que él pidió una sola cosa: llegar a ser parte de la alta sociedad, constantemente. Aunque un lugar allí parecía estar ya garantizado para él, y sin embargo estaba demostrando cada momento que era digno de ello, para no perder su posición. ¿Verdad? Mientras, ¿cómo estamos nosotros, amigos? Cada vez que vamos al templo, a la mezquita, realizamos prácticas espirituales, oraciones. En cada religión, digamos, son particulares, no importa, es una práctica espiritual, digamos así. Hicimos la práctica espiritual y eso es todo. Hemos pagado nuestra deuda con Dios. Ya sabes cómo se pagó la deuda, ¿verdad? Es decir, te compraste un lugar y el resto del tiempo estás a solas con tu conciencia. O más bien, la conciencia sigue dominando sobre ti. ¿Te convertirás en un ángel? No, amigo mío, sigues siendo un mono. Todo el punto consiste en el control constante de la bestia. Cuando controlas a la bestia, eres un ángel. Cuando la bestia te controla a ti y tú ni siquiera lo notas, eres un mono. Y es verdad. ¿No es así? Esto recuerda, ya sabe, la parábola bíblica sobre el banquete de la boda, cuando había muchos invitados pero pocos elegidos. ¿Y por qué la gente no vino? Les llamaron. El llamado se hizo todo el tiempo. No vinieron porque algunos tenían problemas, otros tenían comercio, otros tenían trabajo en el campo. Y solo después, la gente se da cuenta de que no utilizó su vida de la manera correcta, no utilizó su tiempo de la manera correcta. Les interfirió, no sé, a alguien la esposa, a alguien el trabajo o algo más. Es decir, a la gente siempre algo le impide. ¿Sabes? A menudo nuestros amigos y aquellos con los que me encontraba se quejaban de no tener suficiente tiempo. Dicen, me gustaría poder dejarlo todo e ir, por ejemplo, a un templo o a algún lugar apartado y hacer realmente prácticas espirituales para obtener, bueno, eso es una experiencia colosal, ¿no? Es una posibilidad real de entrar en contacto con el mundo espiritual sin que nada te distraiga, te interfiera. Pero no puedo. El trabajo, la familia, la responsabilidad, y no te puedes escapar. Es muy duro para ellos, los pobrecitos. ¿Saben lo que les digo, amigos míos?
que escuchan a su propia conciencia del mono que les dice que tienes potencial, pero no tienes posibilidad de desarrollarte espiritualmente, pues déjalo todo. Tómate unas vacaciones, toma una tienda de campaña, preferiblemente en verano, por supuesto, y vete a un lugar donde sea seguro, pero no haya nadie para que nadie te moleste, nadie te distraiga. Vete al menos una semana e intenta dedicarte a las prácticas espirituales, liberarte espiritualmente y ya veremos. ¿Sabes? A la gente así no les funcionará. ¿Por qué no? Porque huirán de la gente, pero no huirán de sí mismos, ya que llevarán el mono con ellos. Y el mono domina. Pobre ángel, perdona, es que ya conoces a El Patito Feo. ¿Te acuerdas de ese dibujo animado de la infancia? Tengo la sensación de que cuando miro a algunas personas, siempre recuerdo ese dibujo animado, ¿sabes? El estado de su esencia angelical es como ese patito feo y oprimido en algún lugar bajo el zócalo, porque un mono grande y fuerte le ha intimidado y ha maltratado al pobrecito. Y ese patito se arrinconó en algún lugar y no puede salir de su escondite y desarrollarse plenamente. También recuerdo que usted dijo que a un mono siempre lo obstaculiza algo. O el tronco es resbaladizo, o los plátanos están colgados muy alto en algún lugar. Bueno, un mono nunca está satisfecho con la vida. Por eso digo que vayas y lo intentes. Que vayas en soledad y te enfrentarás a problemas que nunca sospechaste. Pero una cosa, cuando una persona esté, ya sabes, realmente decidida a luchar, entonces irá, tomará un cuaderno y empezará a anotarlo todo. Al menos se librará. Verá que nadie ni nada le molesta, excepto el mono de su cabeza. O como dicen las religiones, demonios, otra cosa, conciencia, no importa, sistema, sea como sea que lo llamemos. Es un problema con el que nacemos. Simplemente se tomaron los dos componentes, la parte animal, un mono ordinario, y la parte angelical, y los juntaron. Pero para que se forme una mariposa a partir de este capullo, ni siquiera es una oruga, es un capullo. La persona tiene que superar, ganar, tiene que producirse una victoria sobre sí mismo, victoria sobre uno mismo, ¿verdad? Es decir, la victoria sobre el propio componente activo que se aferra a este mundo, para el que este mundo es nativo, el tridimensional. Pero este mundo no es nativo para la personalidad, y la personalidad prácticamente no lo ve. Sin la conciencia, la personalidad no ve este mundo y no lo percibe, por lo que la conciencia sirve de intermediaria. Entonces, la conciencia puede hacer lo que quiera, crear muchos problemas, hacer que te distraiga cuando la personalidad tiene que financiarlo, proporcionar más energía, etc. En otras palabras, poner su atención en el lugar equivocado. Pero cuando su atención, amigos míos, se invierte en lo material, por la razón que sea, no la están invirtiendo en el mundo espiritual. Y si no lo inviertes en el mundo espiritual, no consigues nada. Bueno, ya sabes, puedes hacer las acciones externas que quieras. No solo ir a besar las manos de los clérigos. Perdón, aunque besas sus culos. Les das todo lo que ganas. Vendes todo lo que tienes y se lo das a ellos para que recen por ti desde la mañana hasta la noche, no pasará nada. Te quedarás como un mono, tal como estabas. Lo siento, amigos, por la franqueza. Nadie puede salvarles excepto ustedes mismos. Hay que entender, ya saben, que el ser humano es realmente dual. Y el paraíso no es un zoológico. Para los monos no hay lugar allí. Es verdad. También existe el problema de que la gente se alejó mucho de Dios. Por desgracia, hoy en día las personas están perdiendo esa conexión, ya sabes. Demasiada información, demasiados problemas. Tenemos problemas de salud, tenemos pandemias, tenemos problemas en la política. Y estos medios nos cargan tanto con problemas externos. Además, hay crisis económicas, todo se encarece. No podemos escapar del círculo de estos problemas. No tenemos tiempo para pararnos y mirar hacia adentro. ¿Qué nos pasa? Verás, ya nos damos cuenta cuando nos encontramos con algunas emociones fuertes y similares. Y entonces dicen, los problemas de nuestro tiempo. Pero, por otro lado, amigos míos, si realmente quieres y sientes y entiendes, si realmente amas a Dios o aspiras a Él, entonces todo este alboroto es simplemente un Klondike. No hay mejor momento para la salvación espiritual que ahora.
¿Por qué? Porque ves el ajetreo de este mono. Te das cuenta de que está subiendo el árbol con todas sus fuerzas para tomar ese plátano. ¿Entiendes? Pero como personalidad entiendes, como ángel, que esto es un mono y esto no eres tú. Es suficiente pararte dentro. ¿Interfiere nuestra vida moderna en la liberación espiritual de las personas? No, amigos, no interfiere. Solo tenemos que tomar ejemplo de los más dignos. Por ejemplo, de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo permanecía, digamos, en prácticas espirituales? ¿Cuántas cosas buenas hizo? Ese profeta, el último profeta, el hombre más digno. ¿Cuánto tiempo pasaba en prácticas? ¿Cuánto bien hizo? ¿Tenían una vida buena y fácil? No. ¿Era su vida más fácil que la tuya y la mía? No. ¿Hubo menos amenazas? No. Lo siento, a Jesucristo los monos incluso lo crucificaron. Piensa en ello. ¿Tuvo una vida fácil? Pero algunos dirán, sí, pero era el Hijo de Dios, lo sabía. Pero, ¿quién te lo impide? Di honestamente. ¿Quién te impide hacer un poco de esfuerzo y sentir a Dios? ¿El mundo espiritual? Porque la puerta del mundo espiritual siempre está abierta. Sí, un mono intenta entrar allí, pero nunca podrá hacerlo. El mundo espiritual no es un zoológico, y un mono no tiene lugar allí. Y cuando nosotros, siendo un mono, estamos tratando de llegar allí, ¿para qué estamos tratando de llegar allí? Para conseguir algo, para aprender magia, ¿no? Para dominar a otros monos. Bueno, seamos sinceros. Por lo tanto, nunca un mono será capaz de sentir el mundo espiritual. Pero cada uno de nosotros, nuestro, pato, arrinconado bajo el zócalo por el fuerte y grande mono agresivo, sabe que existe Dios. Bueno, ya sabes, algunas personas son tan orgullosas que prefieren considerarse un simio grande y fuerte. Ya sabes, como un gorila que rompe y muerde a todo el mundo, que admitir que es un pequeño y miserable pato metido bajo un zócalo, pero con capacidades de convertirse en un hermoso cisne. ¿No es así? En un verdadero ángel, y volar arriba hacia la eternidad, y convertirse en un igual entre iguales, formar parte del mundo espiritual. ¿Qué vamos a elegir? Piénsalo simplemente. Nadie nos detiene, y hay quienes podemos tomar de ejemplos, y ahí están los más dignos. Más dignos que Jesucristo y el profeta Mahoma son difíciles de encontrar. Sin embargo, eran personas como tú y yo, ¿verdad? Pero algunos dirán de nuevo, pero era Dios. Sí, tenía un ángel en su cuerpo, pero el mono era igual que el tuyo. Y también le impedía. Pero él lo domesticó. Sí, él sabía quién era, pero ¿acaso tú no lo sabes? Deja de mentirte a ti mismo y deja de escuchar a los monos y actuar como mono. Y verás que el mundo cambia. Verás cómo te vas transformando por dentro. Es tan simple como eso. Pero entonces el mono empieza a decir, bueno, si hago esto, todo cambiará. Mis amigos no me entenderán, mis parientes se apartarán de mí. ¿Saben, amigos, una simple pregunta? Lo siento, voy a ser franco de nuevo, ¿sí? ¿Cuánto dura nuestra vida humana? Solo un poco. Y entonces, ¿dónde estarás? Estarás con tus parientes y tus amigos y las masas de desconocidos a los que intentas presentar este mono como algo excepcional, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos todos. Vivimos para la gente. Nos importa lo que la gente piense de nosotros. ¿Dónde estarás después, amigo mío? ¿Qué es más importante? ¿Lo que la gente piensa de ti o en quién te convertirás? Ni siquiera es cuestión de en qué te convertirás, sino de quién eres. ¿Quién eres? ¿Un mono mortal o formas parte del mundo espiritual?
eres un ángel. ¿Saben? La gente no quiere escuchar. En primer lugar, no quieren escucharse a sí mismos. Y aquí está toda la respuesta. ¿Qué significa la gente no quiere? ¿Quién dentro de una persona no quiere? ¿Quién no quiere escuchar ese susurro que tiene lugar? Eterno susurro en el interior, de alma a alma, como se dice, ¿quién? Solo un mono. Y así de débil hay que ser, por decirlo educadamente, para cambiar tu vida eterna por la existencia, la brevísima existencia de un mono. ¿Sabes? Amigos, es verdad. Pero si les gusta ser monos, esa es su elección. Pero no es digna. Esa elección no es digna del ser humano. El ser humano está aquí para ganar vida, para convertirse en ángel. Y el mono tiene que servir al ángel. Pero para eso, el ángel tiene que hacerse fuerte. Este es todo el mecanismo que existe y que todos han experimentado. De nuevo, ¿por qué mencioné a Jesucristo? Dije cómo practicaba, ¿verdad? Él luchó durante mucho tiempo, entonces hasta él tuvo que amaestrar este mono durante 40 días, porque era demasiado grande y fuerte. Déjame explicarlo para que no haya malentendidos. Cuanto más fuerte sea la personalidad en este jarrón de naturaleza dual, más fuerte será el mono. ¿Por qué? Imagina cuánta fuerza interior, cuánto potencial hay cuando llega el ángel. ¿Cómo será el mono? Como con esteroides, ya sabes. Para nuestro entendimiento, grande, fuerte, 3 veces más grande que Schwarzenegger. ¿No es así? Sí. Y cuanto más débil sea la persona espiritualmente, más débil será el mono. Bueno, está todo equilibrado, proporcionalmente equilibrado. Es mejor empezar desde esta posición. Es decir, empiezas a desarrollar al ángel, pones tu atención donde es necesario y el mono no te puede alcanzar. Es decir, es más fácil de dominarlo. Pero los seres espiritualmente libres que están aquí, es mucho más difícil para ellos. Realmente lo es. Es como el ejemplo de Jesucristo o el profeta Mahoma, ¿verdad? El más grande de los hombres. Era muy fuerte espiritualmente. Realmente ayudó a mucha gente y sigue ayudando hoy en día. Era realmente el favorito de Alá mismo, Dios, a quien eligió de entre mucha gente. ¿Acaso no le otorgó la fuerza? Lo hizo. Después de todo, Dios mismo le envió a su arcángel para que le enseñara. ¿No es así? Sí. Imagina qué clase de poder tenía su mono cuando empezó a desarrollarse a esas condiciones desde su infancia. Pero sabiendo esto, el profeta lo humillaba a cada momento, a esa bestia dentro de sí. ¿Es difícil para nosotros o hay algo que nos interfiere? ¿A cualquiera de nosotros? No, amigos, no hay nada que interfiere, excepto este mono. Si eres una persona religiosa, tienes que ir al templo, pero no quieres. La pregunta es, ¿quién no quiere? Si tienes una práctica espiritual, tienes que hacerla. Sientes que quieres hacerla, pero hay muchas razones. Y el mono crea tales condiciones que tienes que urgentemente correr a la tienda, fregar los suelos o tumbarte. Ya saben. Entonces el mono gana. Entonces, ¿qué queda? Entonces hay que escuchar a los curas y creer en sus cuentos de hadas. Bueno, saben, por mucho que creamos en sus cuentos de hadas, por mucho que esperemos que alguien haga algo por nosotros, la verdad es dura. Y así, los mismos santos padres de las mismas religiones dicen que cada uno tiene que recorrer este camino, y cada uno tiene que enfrentarse a Satanás, y cada uno tiene que ganar. Porque todo es lo mismo desde el origen de los tiempos. No hay nada más, porque es la verdad. Pero si tenemos miedo, no queremos enfrentarnos, no queremos luchar, tenemos miedo de volvernos locos haciendo la práctica espiritual, porque el mundo empieza a cambiar, nos dividimos en dos. Bueno, ¿quién tiene miedo?
El mono tiene miedo de perder el poder porque el ángel empieza a crecer, y ahí es donde la elección depende de nosotros. Y como Tatiana mencionó a Serafín de Sarov cuando dijo, Determinación. determinación. Sí, tenemos determinación, ganaremos. No nos rendiremos. Un simple consejo. De forma puramente humana, acércate al espejo y mira quién eres. Trata de ver un mono común. Enfrenta la verdad. Sí, puede ser bastante simpático, no el que estamos acostumbrados a ver en el zoo, pero es el resultado de la evolución, no más. Todo lo que vemos en el espejo es solo un mono. Cuando nos miramos, vemos un mono. Sí, puede ser hermoso, lo diré de nuevo. Inteligente, educado, pero es solo un mono. Mientras que lo que sentimos, lo que no es un componente material, es capaz de vivir eternamente. Entonces, ¿qué hay que desarrollar, amigos míos? No estoy diciendo que no haya que estudiar ni nada por el estilo. En realidad hay que estudiar toda la vida. ¿Acaso el profeta no estudió? Estudió hasta el último día. Entonces, ¿por qué no tenemos que estudiar? Tenemos que hacerlo, todos los días. De lo contrario, el día es un desperdicio si no aprendemos en este día. Aprender a ser humano, aprender a ser más humano, aprender a amar, cosas elementales y sencillas. Pero, ¿saben qué? La gente no sabe lo que es el amor. La gente no sabe lo que es amar. La gente no sabe lo que es ser fiel. Realmente, la gente no lo sabe. Lo estamos perdiendo todo esto. Por lo tanto, hasta que no sepamos qué es el amor, no podremos lograr vida. Y en el miedo y la sumisión, ya saben, es como un perro perseguido. Bueno, para los perros ni siquiera hay lugar en el templo, y mucho menos en el mundo espiritual. Así que, amigos, todo lo que es material es mortal. Todo lo que vemos con nuestros ojos terrenales desaparecerá. Y lo que vemos en el espejo desaparecerá. Pero lo que sentimos, lo que no es material, sino mucho más elevado que cualquier materia, puede ser eterno. Esto es lo que tenemos que desarrollar. Lo que sentimos en nuestro interior. Pero únicamente desde la posición espiritual. Lo enfatizaré, porque la conciencia también empieza a poner sus palos en nuestras ruedas, a crear falsas imágenes, sensaciones, emociones. Y las personas que no tienen experiencia espiritual confunden la percepción espiritual, la percepción a través de los sentimientos, con la emoción interior y la presunción. Así es. Todo comienza con la verdad. Hay que desarrollarse y aprender siempre, porque un maestro es siempre un discípulo. Al 100%. Si un maestro piensa que es un maestro y que ha conseguido algo, que es perfecto, es un esquizofrénico. Nada más. Un verdadero maestro siempre está aprendiendo. Comprende que aún le queda mucho por aprender. Pero tenemos que empezar, amigos, con el amor. Así que, amémonos los unos a los otros. Es lo más sencillo, pero es lo más poderoso. Es lo que da la vida y la esperanza. No solo a cada uno de nosotros, sino a todos nosotros en conjunto, al mundo entero. Porque el amor realmente salva. Y no solo salva a nosotros, sino a nuestro planeta, a toda la humanidad. Bueno, eso sí, hay mucho de este amor. Para que haya mucho de él, cada uno de nosotros tiene que trabajar en sí mismo, ¿verdad? Emitirlo más. Cuanto más, mejor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amigos.